Ok. Entonces, lo que hemos hecho es el método cliente empieza y termina en el mismo carácter. Para eso tenemos que comparar si son iguales. ¿Quiénes? El primer carácter comparado con el último carácter. Si son iguales, entonces empieza y termina en el mismo carácter. Lo que vamos a hacer ahora, sí, no sé si es el nombre del cliente o es el nombre del corte, el nombre del corte, ¿no? Y así el nombre del corte que estamos haciendo al cliente, ¿no? El corte de peluquería se supone, ¿no? Contiene entre 2 a 5 vocales, entonces nos va a cobrar algo. Pero bueno, eso ya después se hace. La idea es la condición. Si tiene o no tiene de 2 a 5 vocales, esa es la idea. Entonces, si el nombre del corte tiene o contiene de 2 a 5 vocales, nos dirá true o nos dirá false. Es una de dos, ¿no es cierto? Dependerá ya de la condición si la cumple o no. Una de dos nos va a decir, ¿no es cierto? Bueno, para eso había que hacer un trabajito. Había que hacer un trabajo. Esto será al final ya. Bien, les comentaba recién que una cadena es un conjunto de caracteres. Ya es un conjunto de caracteres. Entonces, una cadena está organizada a partir de cero, o sea, las posiciones de sus caracteres inician en cero. Como por ejemplo, la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente para la cadena, por decir Juan Pero. O si no, un corte de, estamos hablando ya de un corte de pelo, ¿no? Entonces acá vamos a copiar uno de los cortes que ha agregado su compañero, digamos fade con rizado. Voy a copiar eso. Entonces, acá lo tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4. El espacio cuenta, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí un poquito ya lo voy a separar porque 10 tengo que poner acá, pero eso es para la letra I nomás. 11, la Z. La A sería 12. 13 la D y la O sería el 14, ¿no? Así más o menos estaría. Entonces, esta cadenita se organiza internamente desde posición 0 en adelante. ¿Ya? Ya vimos que la función len nos dice la longitud de la cadena, cuántos caracteres tiene. Entonces, todas las funciones van a ayudar a resolver determinados problemas con cadena. Ahora, para saber cuántas vocales hay, tendría que revisar todos los caracteres de la cadena ordenadamente, ¿no? ¿O cómo harían ustedes para saber cuántas vocales hay? A ver, cuéntenme, ¿cómo harían ustedes como persona? Ahí está una cadena, fade con rizado. ¿Cómo harían para saber cuántos caracteres tiene, perdón, cuántas vocales tiene esta cadena? O si quieren antes, ¿cuántas vocales hay ahí? 3. 6. 6, ¿no? 6. Entonces, su solución está en su cabeza porque dijeron 6. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hay que hacer para saber cuántas vocales hay en una cadena cualquiera? Contar las vocales. Contándolas, pues, ¿no? Contándolas, claro. Y es así como las personas hacemos. Ahora, para no equivocarme, yo obviamente, digamos que esto que voy a seleccionar es como que fuera mi dedo, ¿no? O un lápiz que está apuntando, ¿no? No es vocal. Mi vista dice, comparas el if en mi cabeza si es vocal lo que estoy seleccionando o apuntando con mi dedo. ¿Qué digo acá cuando apunto esto de acá? ¿Qué vocal? No, pero ¿qué digo? ¿Qué digo en mi cabeza? ¿Qué hago? Sí, es vocal. Va uno. Vocal. Yo que tengo que contar cuántas vocales son. Va uno. Aquí no digo nada. ¿Aquí qué digo? 2. 2. Paso, paso. Aquí 3. 3. No, 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 no. Bueno, eso no cuenta. 4. No. 5. No. 6. Terminé al final. Llegué al final. Sí, ya terminé. Ah, entonces 6. ¿No? Entonces nuestra cabeza ha hecho eso. Entonces necesitamos un contador acá. Un contador. O sea, antes de un contador necesitamos visitar
todos los caracteres. Sí o sí, porque la vocal puede estar donde sea. Y cada vez que visitemos vamos a comparar si el carácter visitado es vocal. En nuestra cabeza nos preguntamos eso, si lo que estamos mirando es vocal. En caso que sí, contamos. O sea, necesitamos un contador. Eso es lo que hacemos en nuestra cabeza. Cuando nosotros chequeamos una cadena y nos piden que indiquemos cuántas vocales hay ahí, ¿verdad? Contamos. Al final vamos a ver, vamos a tener un contador seguramente, ¿no? Y acá en la pregunta final, ya en el remate, vamos a comparar ese contador. If, ¿no? Si ese contador, digamos que lo vamos a llamar contador de vocales, es mayor, ¿qué dice? Convoc. Si él es mayor a 2, o mayor o igual, ¿no? En rango, acuérdense. Y además, ese contador de vocales es menor, el contador de vocales es menor o igual a 5, o sea, aquí nosotros vamos a contar. Y después hay que ver si al final del trabajo levantamos el dedo o no levantamos el dedo. Entonces dependerá de cuánto contamos, ¿no? Si contamos entre 2 y 5, entonces dedo para arriba. Si no, dedo para abajo. Ya está. Ahora la clave aquí es hacer esto. Esto que hemos... Visitar todos los caracteres. Comparamos si el carácter que estamos visitando es vocal. Y si es vocal, lo contamos. Entonces, este es un algoritmo solo que está escrito para personas. Lo que tenemos que hacer son esas 3 líneas, pero ya en código. Este sería el remate. Esto que está acá ya no vamos a tocar, es el remate. Para ver si ya resumimos nuestro trabajo con un dedo para arriba o un dedo para abajo. Pero acá está la idea de esas 3 líneas que las tenemos que colocar en código. Empezamos. Visitar todos los caracteres. Para eso vamos a usar un for. Entonces la pregunta, nosotros hecho uso del para allá en PCIN. Acuérdense, la estructura repetitiva para. Pero acá se llama en C# for. Y la pregunta sería, ¿cómo se usa un for en C#? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se usa un for en C#? No. Bien. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuántos estamos acá? 22. Menos 1, 21. ¿Hay alguno con 2 conexiones? No, dije, la verdad es que no sé. Me parece que no están leyendo, no nada de C#. Hay que leer C#. Nosotros vamos a aprender el lenguaje a medida que vamos teniendo necesidades. Ustedes tienen que leer un libro de C#, googleen, pues, ¿verdad? O youtubeen, por último. Depende cómo les guste más. Libro, tutorial de C#, digamos, ¿no? Entonces, libros gratis, en fin, la Biblia del programador, digamos, ¿no? Bueno, hay otro para comprar. Hay un PDF comenzando con el lenguaje C#. Este suena bien, pero hay que navegarlo, ¿no? Eso, muy a ¿No tiene pescar. un PDF usted Sí, pero de C#? tengo, pero la idea es que ustedes pillen el camino, pues, ¿no? ¿Verdad? Hay harta información. O sea, yo no quiero darles un pescado. ¿No? Eso es como darle un pescado, pues, ¿no? Pero se van a limitar a eso. No, hay que navegar. El conocimiento está ahí, está esperando porque ustedes lo busquen, ¿no? O sea, tienen que pescar. Yo les puedo dar un par de libros, pero hasta ya son más caducos, ya, ¿no? Que no cambió mucho el lenguaje, pero de todas maneras hay que navegar. Busquen. Hay harto ahí, los espera. Pero tienen que hacerlo, ¿ya? Hay harta data, millones de páginas o videos también, ¿no? Que les van a hablar. Entiendan el lenguaje, léanlo. Tipos de datos, estructura for, como es el while, por ejemplo. El repetir until, como hemos visto en el otro, en el PCIN también, ¿no es verdad? En fin, lean. El libro ya en los primeros capítulos le va a dar a las pautas básicas y eso es importante que hagan. El for, por ejemplo, para usar el for se tiene 3 bloques.
Claro, 3 bloques separados de punto y coma. En el primer bloque, No está compartiendo la pantalla. variable que va a ser de contador. Acuérdense, parecido al par allá del PCI. Aquí declaro Tiene- una variable entera. Contador puede ser, o yo lo llamo normalmente visitador, que va a visitar ¿desde qué posición empieza la cadena? Inge no está compartiendo pantalla. Perdón. ¿Verdad que descompartí? Ya, vamos a hacer uso del for, les decía. Venga. Vamos a usar uso del for. El for tiene 3 bloques separados de punto y coma. En el primer bloque se coloca una variable o se declara una variable entera y se le dice desde dónde va a empezar a visitar. La cadena, ¿desde qué posición se guardan sus caracteres? 0. Entonces, obviamente va visitando desde la 0. Como en la gráfica acá, va a visitar la F, la A, la D, la E, y etcétera, desde la 0. Y el último bloque, lo dejamos para último, el del medio, es indicar el incremento de la variable. Normalmente va de 1 en 1, que allá en el PCI no era necesario colocarlo. Acá es obligatorio, aunque sea de 1 en 1. En este caso, para decir que bis avanza de 1 en 1, se coloca más más. Esta es una forma elegante de decir que la variable se aumenta en 1. ¿Ya? Entonces, bis más más. Lo mismo que decir bis igual a bis más 1, el tradicional, ¿no? También funciona esto también. Que bis avance de 1 en 1, ¿ya? Pero más elegante es decir la variable y más más, plus plus. Entonces, eso es que avanza de 1 en 1. O sea, empieza en 0 y va a ir de 1 en 1. En otras palabras, no se va a saltar de nadie. Va a ir desde 0 hasta 14, en este ejemplo, digamos. Entonces, en el medio se coloca la condición para seguir visitando. Va a seguir visitando mientras bis sea menor a ¿quién? Esta es la condición para seguir visitando, seguir haciendo el viaje desde 0. Pero ¿hasta dónde tengo que ir? ¿De 0 hasta dónde? ¿Cuándo paro? ¿Cuándo sigo visitando? ¿Cuándo sigo visitando? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta ¿Desde 0 5? hasta dónde? ¿Hasta 5? Hasta 5, o sea, hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? 5. Hasta la C nomás vamos a visitar de Facecon. Hasta 14 sería. Pero no puedo decir 14. En vez de 14, ¿qué puedo decir? Len. Lo que contaba hace rato. Len de la variable. La variable es ¿qué se llama nuestra variable? Este es el nombre del corte. Creo que su compañero le puso corte nomás. Ah, sí, corte. La variable corte.len. No se olviden que este len nos dice la cantidad de caracteres. Y este no nos va a decir 14. Si este es el ejemplo, no nos va a decir 14, nos va a decir 15. Entonces a este len hay que quitarle, a ver, nos va a decir 15. Menos 1. Quitarle menos, pero no es necesario porque acá no dice igual. Si acá dice igual, si dice igual, entonces le quitamos 1. Como acá dice menor nomás, entonces no es necesario quitarle. ¿Ya? Depende entonces del caso. Como pueden ver, hay opciones. Si acá dice menor o igual, entonces aquí le quito 1, porque sería 15, diría, este va a decir 15, ¿no es verdad? Pero menos 1 va a ser 14, entonces hasta igualar al 14. Pero si aquí no le pongo el igual, entonces no necesito quitarla. Porque mientras sea menor, va a seguir dando vuelta. En el momento que ya no sea menor, iguale a 14, ya se sale directamente. ¿Ya? Se sale. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Esto entonces este for para visitar todos los caracteres de la cadena. Como dice acá, vamos a comparar si ese carácter que estamos visitando es vocal. Entonces aquí viene una pregunta. If, una pregunta. Vamos a preguntar si el carácter visitado es vocal. Entonces, la variable donde guardamos todo se llama corte. Y a corte le vamos a pedir con corchete un carácter. ¿Cuál carácter le pido? Para probar si es vocal o no es probar. O no es vocal, perdón. ¿Cuál carácter le pido acá? No se olviden que si este es el ejemplo, este es el corte, lo estamos visitando desde 0 hasta el final lo vamos a ir. Vamos a hacer este. Entonces, dame la F. Dame, cuando tenga el 1 va a decir, dame la A. Dame el que estoy visitando. Cuando tenga la 2 va a decir, dame la D, etcétera. Entonces, yo estoy visitando. Con este for garantizo que voy a visitar todos los caracteres. Porque bis, pueden ver que lo empieza en 0, pero bis va a avanzar de 1 en 1. Entonces va a ir de 1 en 1 hasta llegar a su longitud, hasta el final.
Cuando hablo con la cadena, que es corte, y le digo, dame un carácter, él me dice, ¿cuál querés? Dame nomás la posición, yo te lo doy. ¿Cuál le pedimos? Voy a empezar desde el comienzo, de cero. Pero no le puedo poner, un número porque siempre le pediré la 0, la 0, la 0, la 0, la 0. Tiene que ser una variable. ¿Cuál variable? No puedo poner un número. Tiene que ser una variable. Bis. Que varíe. Bis, eso. Siempre es bis. Porque bis empieza la primera vez guardando el 0. Entonces, la primera vez que le pregunte va a decir, dame la 0. Pero no se olviden que esto va a dar vueltas. Va a ir a esta línea y esta línea y va a dar vueltas, así va a dar vueltas, a dar vueltas. Después, ese bis no se va a quedar en 0. Ese bis va a avanzar a 1. Entonces, la siguiente vuelta, cuando le diga corte, dame un carácter, dame bis. 1, ya la 1. O sea, ya la 1 sería la letra A. Y cuando dé la vuelta, bis se va a ir a 2. Entonces, la siguiente vuelta, dame la D. Y la siguiente vuelta, bis se va a 3 y dame la E. La siguiente vuelta se va al vacío, dame el vacío. Y así va a ir 1 por 1. ¿No? Entonces, aquí se dice, corte, dame un carácter. ¿Cuál querés? No sé, mira cuál. Pero ¿dónde está mi visitador? A esa dame. ¿Dónde está mi visitador? Y me lo da. Ahí comparo si eso que me acaba de dar es la A. Pero antes tendría que convertir, si no hago la conversión de corte, perdón, aquí vamos a hacer corte, igual miren, a corte to upper. Lo llevo a mayúscula. Si no hago eso, tendría que hacer 10 comparaciones en vez de 5. Ustedes saben que las vocales son 5, tendría que ser normalmente 5 comparaciones. Pero si no hago la conversión a to upper, todo llevándolo a mayúscula, entonces tendría que hacer 10 con la A mayúscula, con la A minúscula. ¿Es la E mayúscula? ¿O es la E minúscula? ¿O es la I mayúscula? ¿O es la... 10 comparaciones. Si lo convierto a mayúscula antes de hacer el viajecito de este for, entonces solamente ya sé que tiene corte puras mayúsculas. Entonces decimos A, ¿no es verdad? A, perdón, el carácter visitado, eso se lee así, el carácter visitado es igual a la letra A, o la otra posible, esto me lo voy a copiar para, en realidad me lo voy a copiar con el O más, porque son 5 veces. O el carácter visitado es la letra, ¿cuál sería ahí? E. O el carácter visitado es la I. O el carácter visitado es la O. Y por último, o el carácter visitado es la U. Entonces, si el carácter visitado es una de esas vocales, cualquiera sea, es una vocal. ¿No es verdad? Es una vocal. No se va más a la izquierda. Ya. Entonces, si es una vocal, tengo que tener un contador, como decía aquí la teoría, en caso de que sí, cuéntelo. Entonces lo contamos. Tengo que tener entonces antes un contador, que ya lo estoy usando allá abajo sin haberlo declarado, ¿no? Tengo el contador de vocal y además lo empezamos en 0. ¿Verdad? Entonces, si es vocal, si se da cualquiera de estos casos, I o U, entonces nuestro contador de vocales aumenta en 1. ¿Cómo hacemos de manera elegante que aumente en 1? Porque la... ¿Cómo sería? Más. Plus, plus. Esa es la manera más elegante. Entonces, estas 3 líneas hacen lo que habíamos dicho aquí en teoría. Visitar los caracteres, todos. Este es el for. Con esto se visita todos los caracteres. Comparar si el carácter que estoy visitando es vocal. Este es el comparativo. Pido un carácter, ¿cuál? El que estoy visitando. ¿Es I o U? Si en caso que sí, lo contamos. Este es el de acá. Lo contamos. Y entonces esto va a dar vuelta, este trío de líneas, va a dar vueltas, 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 hasta que se llega al final, hasta el último carácter. Cuando llega al final del último carácter y esta condición ya no se cumple, ya no es menor, ya llega al final, se sale solito, viene para acá, continúa por aquí ya. ¿Y qué es lo que pilla cuando continúa? Pilla esta pregunta, este if. ¿Lo que contó está entre 2 y 5? Sí, dedo para arriba. No, no está, dedo para abajo. En este caso, en este ejemplo, contaría 6, ¿no es verdad? En este ejemplo de acá, 6 vocales. Entonces va a decir, al final va a decir dedo para abajo porque no cumple la condición. Retornaríamos false. Ese es el método para manipular los caracteres de una cadena, meternos adentro con ese for, hacer comparaciones como por ejemplo así, si es vocal, ¿no? Y de acuerdo a eso ya hacemos algo, depende de lo que nos pidan, contar, sumar, mostrar en pantalla, cualquier cosa podemos hacer. Eso se llama manejo de cadena, es lo que queremos aprender ahora, manejo de cadena.
manipular la cadena, meternos a la entraña de la cadena. Por eso que en el banco, cuando ustedes van a hacer, no sé, una consulta y le dicen su número de cuenta, por favor. Nunca la sabemos, el número, no sé por qué nos piden si nunca nos acordamos. Pero con mi nombre, señor, con mi nombre, dele cruz, listo, y le hace ahí todos los cruz. Pero para que sea todos los cruz, pues tiene que hacer esto, manejo de cadena. Tiene que meterse a todos los internamente dentro del nombre, dentro de los nombres de los socios del banco, y todos los que son cruz a un ladito. ¿No es verdad? Entonces, para eso tenemos que saber manejar la cadena, o sea, meternos adentro de la cadena. ¿Ya? Entonces, tiene bastante utilidad esto de manejar a como querramos una cadena, ¿no? A manipularla, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si seguimos subiendo, nos toca ahora el mostrar, ¿no? El mostrar. Bueno, para mostrar, tenemos aquí un Data Grid View. Acuérdense, lo pusimos acá. Lo más ancho posible y lo más alto posible, digamos, ¿no? Ya. Bueno, la idea es que cuando hagamos clic en guardar, nosotros, los datos que hemos guardado se muestren también aquí ocupando una línea. Son 5 columnas. Entonces, no sé dónde me fui, si es aquí nomás, en la clase. Bueno, entonces, los datos ya están guardados. Lo que hemos pedido es que nos pasen el Data Grid View, que también nos los han pasado. Entonces, tengo un Data Grid View donde voy a mostrar y tengo los datos que tengo que mostrar que están en atributos. Están acá. Estos tengo que mostrar en este Data Grid View. Aquí lo tengo que mostrar, en DGB. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero, deben saber, si lo ejecuto, no sé si se podrá ejecutar esto. Vamos a ver, vamos a aumentarle al Data Grid View una fila. Y yo seguro que tiene errores, acá en guardar debe tener errores y en procesar también porque han cambiado los métodos, hay errores ya ahora, ¿no? Termina vocal ya no es, ni siquiera existe ese método ya, ¿no? En fin, vamos a acomodar después. Vamos a decir que el Data Grid View se organiza en filas, que en inglés sería row, y en columnas, que sería celdas, ¿ya? Entonces, row es fila. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a arrancar diciendo, voy al Data Grid View y voy a ir a una propiedad de él que se llama row count, o sea, ¿cuántas filas tiene? Row count. Y las que tenga, vamos a hacer que se aumente una a las que ya tiene. Entonces vamos a decir, a las que ya tiene, más 1. Voy a haber puesto el plus plus, ¿no? El mejorado. Entonces, lo primero que hacemos es que le estamos aumentando una fila más al Data Grid View. Row count nos dice cuántas filas tiene. Sin saber qué número exacto le decimos, ¿sabes qué? A lo que tengas, aumentate 1. Porque en este momento acaba de grabar, entonces vamos a mostrar un dato más, ¿ya? Entonces, eso vamos a trabajar. Entonces, una vez que ya tiene una fila agregada, adicionada, entonces vamos a colocar ya los datos. Voy al Data Grid View, fila, rows, corchete para indicar qué fila voy a elegir, punto, celda para indicar qué columna voy a elegir y después le digo value, el valor será. Por ejemplo, el primer valor que vamos a mostrar en el Data Grid View va a ser el primer valor de atributo, en este caso nombre de cliente. Entonces digo nombre de cliente que se guarde en el Data Grid View. Pero el Data Grid View es tan grande, tiene una estructura de filas y columnas, es tan grande, ancho también, ¿no es verdad? Alto y ancho. Es una estructura bidimensional, es fila y columna, ¿no es verdad? Quiero mostrar en esta primer columna donde titula cliente. Se enumeran también a partir de 0. 0 sería cliente, fecha de nacimiento sería 1 y así sucesivamente. Las filas también a partir de 0. Entonces, ¿en qué fila voy a mostrar al primer corte? ¿En qué fila mostraría? El primer cliente. 0. 0. Pero no puedo poner 0. Porque si no, todo el tiempo mostraría en la 0, en la 0, en la 0, en la 0, en la 0. Es verdad, el primer cliente en la 0, pero el segundo ya no es en la 0, ya es en la 1. Si no, lo voy a sobreescribir. Entonces, este de acá no puede ser número. No puede ser número. La columna sí, porque el nombre del cliente, ¿en qué columna lo voy a mostrar? El nombre del cliente, ¿en qué columna?
¿En qué columna vamos a mostrar el nombre del cliente? La 1. La 1 sería fecha de nacimiento. No se olviden que les he dicho que empieza desde la 0, ¿no? Y ese puntito no cuenta, güey. No, no cuenta. ¿En qué columna mostramos el nombre del cliente? La 0. En la 0. ¿Y el nombre del segundo cliente en qué columna? La 0. En la 0. Y del décimo, del vigésimo, de cualquiera, en la 0. Ese sí es fijo. Ese sí es fijo. Entonces, aquí decimos columna 0. Lo que varía la fila. Vamos a dejarlo para el final la fila, porque tienes algo que varíe. La primera vez la 0, la segunda vez la 1 y etcétera, ¿no? Son 5 datos, no se olviden. El segundo dato, ¿qué es? ¿Cuál es el segundo dato? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Tercer dato. Fecha de atención. Fecha de atención. Ok. Después viene la hora. Y por último, el corte, ¿no? Estos numeritos obviamente van a cambiar. Esto es en la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Son las 5 columnas empezadas de 0. Lo que ahora para terminar esto y probarlo necesitamos la fila. ¿Qué le pondré aquí? Porque tiene que ser algo variable. Y no hay bis como en el otro había en el for, acuérdense cuando visitábamos la cadena. Y también estaba el mismo problema, ¿no? ¿Cuál pido? Los corchetes, ¿no? Bis, dijimos, porque aquí había un bis, pero acá no hay. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este row con nos dice cuántas filas tiene. Con, ¿cuántas? Row, fila. ¿Cuántas filas tiene? Entonces, este nos va a ayudar. ¿En qué fila vas a mostrar? En row con. En row con. Pero row con nos va como empieza en 0, siempre está adelantado. Le vamos a tener que quitar 1. Le vamos a quitar 1. Entonces, vamos a decir en esa misma fila para todos. Los 5 datos en la misma fila, obviamente, ¿no? Entonces, esto copiamos y pegamos nomás. Vamos a ver si funciona. Por ahí vamos a hacer unos retoques por ahí. Vamos a chequear cómo queda. ¿Ya? Bueno, por ahí -2 va a ser ya. Vamos a ver acá. Bueno, entonces, tenemos ya el mostrar. Vamos a probar vamos a empezar por el mostrar. Vamos entonces ahora de arriba para abajo. Que guardar funcione. Doble clic acá. Ya está el código. Pero aquí esto va cambiando. Se lo voy a dejar como comentario estas líneas de acá. Como comentario. ¿Dónde está para comentario? Ah, este de acá, ¿no? Comentario. Ya. Listo. Queda como comentario como que no hubiera eso, ¿ya? Pero esto quiero probar. El primer botón. Si guarda y muestra. Ejecutemos. Ahora sí. Entonces aquí colocamos, por ejemplo, el típico Juan. La fecha lo dejamos nomás, corte low fade. A ver. Ya, por ahí era -2, ¿no? Pero fíjense, el row con nos está diciendo el de abajo, la última fila, ¿no? Pero -2 le vamos a decir para que vaya una. Coloquémoslos a Pedro, a ver, que no se pierdan los datos. Pedro, en high fade. Ahí se está perdiendo los datos, ¿no? Está perdiendo los datos. Row con. Démosle un -2 a ver, para que empiece más arriba. Vamos a darle un -2 en el método mostrar. Como aumenta una fila, ya viene con una fila, es verdad. Más una que aumenta son 2 filas que tiene, entonces que disminuye a 2. Vamos a probar ahí, ¿ah? Row con -2. Fíjense, de entrada aparece una fila vacía, ¿no es verdad? ¿Dónde está la... ¿no? Vamos a ver, Juan. Ya, clic. Ahí está bien. Ahora, Pedro. El otro corte, ¿no? Para variar. María. Ah, no, perdón, es de hombre nomás esto. Silvio. Con rizado. Y así vamos a seguir agregando a Alejandro, digamos. Agregando cortes, ¿no? Clic. Ahora, vean ahí la fecha, ¿no? La fecha dice ahí, 5 de noviembre. La fecha de nacimiento, ¿no? Y las dos fechas en realidad.
está con la hora mezclada, ¿no? Miren, fecha y hora. Y debe mostrar solo la fecha. Y la hora también al revés, está con hora y fecha. Entonces esos son detallitos, ¿no? Y acá además no me está mostrando el corte, ¿no? El nombre del corte, pero aquí un scroll horizontal para poder ver. Pero igual es molesto eso, ¿no? Es molesto. Ya, vamos a hacer esos retoques, digamos, ¿no? A ver, diseño. El problema de diseño en este caso. Primera situación, F4, las propiedades. Y hablando del Data Grid View, vamos a ir a una propiedad que se llama Auto Size Column Mode. Esta propiedad está en None, como pueden ver ustedes. Lo vamos a cambiar a Fill. Con Fill obligamos a que entre todas las columnas en ese. Lo obligamos. Tu problema, le decimos. Voy a arreglártela, pero ahí mostrar todas las columnas. Ya no hay la barra de desplazamiento horizontal, no hay ese scroll. Ahora, el otro problema es que cuando estaba mostrando la fecha, las fechas y la hora, me estaba mostrando datos adicionales. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, aquí voy a hacer una conversión to short day string. Entonces, que nos muestre solamente, ahí está, que nos muestre solamente, porque no saben que es un daytime, guarda fecha y hora, ya sabemos eso, pero que nos muestre una fecha corta nada más, y en string además. Y lo mismo hacemos con el otro, to short day string. Y en el otro, ¿cuál creen que elijo? En este de acá, si se dan cuenta. ¿Cuál? ¿El segundo? ¿Cuál? ¿Cuál elegimos? No puede ser. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos a ver, señores, participen. No pueden leer una palabra, un texto fuerte y claro. Vamos. ¿Nada? Bueno, vamos a proceder, ¿ya? Yo ya les advertí ayer. Voy a quitarles una participación. La participación 3, esta de acá, ¿ya? Esta va a ser, digamos, la participación 3. Perdón, la participación 3 no. Aunque algunos ya han participado. La 3 ya no la voy a tomar en cuenta, ¿ya? La participación 3, que más o menos está para la siguiente semana, les voy a poner a todos 0, ¿ya? Esta no van a tener esta participación. Señores, tienen que participar. Ya les dije ayer. Estamos mal. A ver, de nuevo. ¿Cuál opción debo elegir? La de tiempo. Pero léala, por favor. ¿Cuál? La dos short date, no, time string. Ay, pero eso cuesta, ¿acaso? Too short time string. Aunque no lo pronuncien bien, es lo de menos. Participe, no tanto lo hacemos tanto con correctitud, más es participación. Entonces, hecho estos cambios, vamos a probar ahora si mejoró, digamos, son aspectos. Igual no habría mucho lío si no lo hacemos, pero cuando uno ya va al detalle, tiene que hacerlo. Aquí, por ejemplo, Juan, el típico Juan, con su corte, y ahí tenemos, ya pueden ver la fecha mejor, la hora también, ningún metido ahí que estaban mezclados con la fecha y la hora. Y entran todos, ya no hay el scroll vertical, perdón, horizontal. Aquí entra Pedro a peluquearse y igual se guarda, ¿no? Entonces así sucesivamente. Entonces no se olviden que la actividad que nosotros damos normalmente es lo que avanzamos en clase. Entonces se supone que esto va a venir también en la actividad que hoy vamos a lanzar enseguida. Bueno, vamos ahora por el procesar. Este procesar que estaba en comentario, que aquí está mostrando el cobro normal, pero ya cambió todo, ¿no? Vamos a hacerlo entonces de retoque. Ok. Entonces, vamos resumiendo este código que estamos viendo acá. Mostrar el logotipo no hemos cambiado. Guardar tampoco. Sí hemos aumentado el mostrar. Ahora, estos métodos de acá, que son de apoyo, todavía no estamos cobrando. Es para cuando queremos cobrar. Obtener cortes si tiene 2 a 5 vocales.
si el cliente termina o empieza en el mismo carácter, si el día es par y entró de 3 a 14. En fin, eso es para ya cobrar y para rebajar. Vamos a leer el cobro normal, ¿no? El cobro normal. Para los cortes, bueno, esto nada que ver, ¿no? Vamos por acá. Si este de acá. Vamos al cobro normal. Entonces vamos a hacer un metodito, ya lo debe tener su compañero. Este más que todo suena a rebaja. Este suena a rebaja. Después lo vamos a hacer. Antes hagamos el cobro. Este es el cobro normal. ¿Ya? El cobro normal. Entonces vamos a hacer este de acá, el cobro normal. Este vamos a hacer. Claro, él se inventó precios, está bien. Pero esto lo vamos a cambiar de acuerdo a lo que ya está anotado en el Word. Lo cambiamos. Cobro normal. Bien, el cobro normal dice, si es hombre, si el nombre de la peluquería está entre 2 a 5 vocales. Entonces, ¿qué necesita este método para cobrar? ¿Qué datos necesita que le pasen? El de la vocal. ¿Qué necesita? Por ejemplo, para cobrar entre 50 a 80, ¿qué necesita que le pasen? El número de vocales. Necesita que le digan exacto si el nombre termina, perdón, no, si el nombre contiene, ¿no? Entre 2 a 5 vocales. Entonces necesita que le pasen el dato, aunque sea no en texto, sino en dedito para arriba o dedito para abajo. Entonces tipo booleano va a requerir que le pasen si el nombre tiene de 2 a 5 vocales. Necesita ese dato. Con ese dato va a poder averiguar si cumple o no cumple para ver si le cobra entre 50 a 80 al azar. Para la otra parte, si el nombre del cliente empieza y termina en el mismo carácter, ¿qué necesita que le pasen? ¿Qué tiene que pasarle? La primera letra de su nombre y la última. Hay un método que ya se encarga de eso, ¿no? Hay un método que está acá arribita. Ahí está, este no. Se encarga ya si el nombre empieza y termina en el mismo carácter. Entonces acá necesitamos que le pasen también esa información. Lo que los otros métodos van a trabajar, que le llegue aquí el trabajo final ya, ¿no? Entonces de tipo booleano también si empieza y termina en el mismo carácter. No sé si necesito otro más, vamos a seguir leyendo. Si es así, de 30 a 50 al azar, y si no, ya todos los demás ya directo. Solamente esos dos, ¿no? ¿Verdad? Entonces con esos dos ya podemos proceder a cobrar. Entonces, vamos con las preguntas. If nos han llegado dos datos que son de personas de pocas palabras, solo dedo para arriba, dedo para abajo, son booleanos. Entonces, vamos a agarrarlo al primero, este de acá. Vamos a decir ahí, sí, 2 a 5, pero no me lo está ofreciendo porque esto debe empezar en letras. 2 a 5 vocales. A ver ahí. 2, ahí me lo ofrece, ¿no? Si de 2 a 5 vocales es true, si nos ha pasado el dedo para arriba, entonces es que el cliente tiene de 2 a 5 vocales, perdón, el nombre del corte, ¿no? Entonces, si tiene de 2 a 5 vocales y cumple la condición, ¿cuánto hay que cobrar? Un monto al azar entre 50 a 80 bolivianos. Al azar, de 50 a 80 al azar. Entonces aquí vamos a hacer un return de un número al azar entre 50 a 80. Ahora, la pregunta sería, ¿hay así como había el aleatorio en PCIN, ¿habrá uno en C#? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Habrá uno? ¿Alguien conoce? Que nos permita generar números al azar. ¿Nadie? Bien. Para generar un número al azar, hay una función que se llama rand. Perdón, una función next. Esta función next permite generar números al azar. ¿Ya? Esta función next se encuentra dentro de una clase. Dentro de la clase random. Se encuentra dentro de esta clase. Pero es clase. Que ya viene con el C#. ¿Ya? Está dentro de esta clase random. Ahí adentro vive este método next, que nos ayudaría.
Entonces, ustedes saben que una clase no se puede usar directamente, no puedo usar. ¿Qué tengo que hacer para usar el contenido de esta clase? Algún método que hubiera aquí adentro. ¿Qué tengo que hacer? Teoría, señores, teoría. ¿Qué tengo que hacer para usar el contenido de una clase? Llamarla primero. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué tendría que hacer? Var. 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 Var random. No, pero en teoría. Hay una clase que tiene métodos. Esta clase tiene métodos. Quiero usar alguno de esos métodos que está ahí adentro. ¿Cómo se hace? Es como esta clase de aquí. Llamándolo. A ver, ¿alguien? Es como esta Llamándolo. clase de aquí, miren. Tiene métodos, harto. ¿Cómo lo logro utilizar a cualquiera de estos métodos? ¿Qué tengo que hacer antes para poder utilizar? Aquí estoy utilizando los métodos. Miren, estoy usando. ¿Pero qué tengo que hacer antes para poder utilizar? Hay que llamarlo. Tiene que nacer un objeto de esa clase. Tiene que dar a luz esa clase. Tiene que haber un objeto. Si no, no se puede usar. Bueno, lo mismo va a pasar como pasó con esta clase allá en el programa. Lo mismo va a pasar aquí adentro con la clase random. ¿Dónde está la clase random? Estamos más abajo. Esta clase random pues tiene que dar a luz. El objeto puede llamarse lo que sea. Objeto rand si quieren, cualquier nombre. Igual new y se repite la clase. Aunque aquí hay un concepto teórico que después vamos a ver. Por ahora solo decimos se repite la clase, pero aquí en realidad es un constructor esto. Ya después lo vamos a ver cuando avancemos constructores. Bueno, entonces aquí están haciendo el objeto y este objeto tiene luz verde para usar cualquier método de esta clase. A nosotros nos interesa este método, el método next, nada más. Entonces, ¿por qué ese método next inventa números al azar? Genera números al azar. Por eso, entonces acá vamos a decirle objeto run que acabas de nacer. Miren, le doy un punto y me ofrece next, next by, next double, entonces nos ofrece algunos métodos. Los otros son siempre los que aparecen siempre, ¿no? El último también siempre aparece. Bueno, entonces next. Le vamos a decir, fíjense, a la izquierda de la línea que apareció, a la izquierda dice 1 de 3. ¿Se acuerdan qué concepto es ese? Indica que hay 3 similares. Ayer hemos avanzado el concepto, el título, ¿se acuerdan? Sobrecarga. Sobrecarga. Entonces, uno es, como pueden ver, next, paréntesis, paréntesis nomás. Otro es next con un valor máximo. Y el otro es next con 2 valores. Entonces, 3 maneras de encontrar al azar. Vamos a usar el tercero. Le vamos a decir de 50 y le vamos a decir 80. Mínimo y máximo. ¿Está bien? Else. La otra opción, cuando no cumple la primera, se aplica a la segunda. Aquí está. Si el nombre del cliente empieza y termina en el mismo carácter. Para eso puede ser que lo cumpla o puede ser que no lo cumpla. Vamos a tener una pregunta. Y lo traemos a la segunda personita que está acá. Empieza, termina. Este de acá lo vamos a traer para preguntar si su dedo está para arriba o su dedo está para abajo. Si nos pasaron y el dedo estaba en true, entonces retornamos cuánto cobramos en caso de que cumpla esta condición. $30, 50, número aleatorio. 30, 50. ¿Cómo haría eso? A ver, de 30 a 50. Díctenme, ¿cómo sería? Objeto run.next. Abre paréntesis 30, 50. Y si no cumple, ¿qué dice el enunciado? Para todos los demás, ya los que no cumplen, obviamente. No todos los demás ya se cobra entre 15 y 30. A ver, dícteme eso más, por favor. ¿Cómo sería? Se escribe también return ahí. Perdón. ¿Qué dijo? Se escribe de nuevo return ahí. Tiene que retornar, claro, sí o sí tiene que retornar. Sería return run.next.
y 15 y 30, ¿no? 15 y 30. Entonces, ese es el método que va a hacer el cobro normal. Vamos a probarlo. Llamémoslo dentro del botón procesar a este nuevo método. COBNOR, obviamente, cobro normal se llama. Ya hemos cambiado el nombre, cobro normal. Y le pasamos dos cosas. Si aquí le coloco paréntesis, van a ver que ahí aparece. Debo pasarle si tiene de 2 a 5 vocales y debo pasarle si empieza y termina. Entonces, antes de molestar a él, entonces voy a molestar a los ayucos. Aquí declaro una variable booleana de tipo bool, claro, llamada, por ejemplo, de 2 a 5. Y en ella voy a guardar lo que me dé el método que se encarga de revisar si tiene de 2 a 5, que son los ayucos, estos de acá. Por ejemplo, aquí más arriba está este primero, que se llama corte contiene de 2 a 5 vocales. Lo llamo al de acá. Él me va a devolver al final o un true o un false. Por eso que lo que él me devuelva, lo guardo en una variable booleana llamada 2 a 5. Entonces llamo al método objeto llamando, no, es J nomás, ¿no? Este su compañero lo ha instanciado. Corte contiene de 2 a 5 vocales, paréntesis. Miren, no pide nada, perfecto. Esos métodos son bonitos. Entonces, esto en realidad es para pasárselo a quién. Esto que acabamos de hacer, para pasárselo a quién. 2 a 5, ¿quién lo necesita? Lo estamos guardando en esta variable. ¿Para qué? ¿Para quién se lo estamos guardando? ¿A quién se lo vamos a pasar? ¿Nadie? ¿Sería el cobro? Claro, al cobro. Bueno, después vamos a hacer eso. Bool, de nuevo. El cobro aparte nos pide si empieza y termina. Entonces aquí vamos a una variable nueva, empieza ter. Y ahí vamos a llamar al método que va a hacer el trabajito de ver si empieza y termina en el mismo carácter. Este método largo. Pero él nos va a decir true o false también. Entonces vamos a llamar a este método que averigua si el cliente, su nombre empieza y termina en el mismo carácter. Paréntesis, a ver si pide algo. No, no pide nada. Perfecto. Y lo guardamos en esa variable. Ahora, cuando retomamos la charla con cobro normal, me dice, ahí está bajito, ¿qué me está pidiendo? Porque los otros no me pidieron nada. ¿Este qué me está pidiendo? Dos datos, el de 2 a Primero, 5 vocales y ya, me pide de 2 a 5 votos. ¿Cuál le paso? ¿Dónde lo tengo ese dato? El dato que me pide. ¿Cuál le paso? en lo que ahorita ¿Cuál hicimos, sería? 2 a 5. 2 a 5. Coma. Ahora está en negrilla otro. ¿Qué me está pidiendo? Si el cliente empieza y termina con el mismo carácter que estaría en Ya, lo tengo ya guardado. Enter, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la charla final, porque al final yo quiero cobrar normal. Entonces, pero sé que este cobro normal me pide dos cosas. Entonces, ¿qué hago antes? Entonces, preparo el primer dato y lo guardo en una variable. Preparo el segundo dato y lo guardo en otra variable. Entonces, cuando ya charle con el cobro normal, me dice, dame tal cosa. Listo, no me pillaste posición adelantada. Ahí ya lo tenía listo. Tomá, le digo. Dame el otro. Ah, lo tengo también. Tomá. Entonces, eso es lo que le estamos pasando aquí. Entonces, él lo recibe y si lo recibe lo que ha pedido, pues ya no hay excusa de que trabaje. Tiene que trabajar. Tiene que darnos el cobro normal. Tiene que dárnoslos. Ahí está. Será de 50 a 80, será el de acá, pero nos tiene que dar. Lo que nos dé, nosotros lo vamos a guardar en una variable llamada cobnor. Ahí lo guardamos, de tipo entero, porque es un entero al final. Entonces, lo guardamos ahí, esto necesitamos convertirlo. Ahí no, entero. Entonces lo guardamos. Es verdad que después lo vamos a mostrar ese cobro normal en el label, el primer label, ¿no? Ahí lo mostramos el cobro normal. Pero lo guardamos también para el cobro final, lo necesitamos también. Entonces aquí ahora fíjense, este está en rojito porque este es entero y el de acá solo acepta string. ¿Cuál es la solución que le doy? ¿Qué escribo ahí? Punto a string. Convertir a string. String. Ahí tiene que desaparecer la línea. Con esto ya funciona el cobro normal. Verifiquemos, a ver. Nos falta la rebaja y el cobro final.
el señor A. Bien, perdón, hay que ver las condiciones. Por ejemplo, el 50-80 tiene que tener de 2 a 5 vocales el corte de la peluquería. Entonces acá hay que... por ejemplo, tiene la O, la A y la cumple. Este cumple. Entonces de 50-80 nos debe cobrar. Guardamos y cobramos. Miren, 62 es de 50 a 80. ¿Ya? Es de 50 a 80. Ahora, el otro. Si el nombre empieza en vocal y el nombre del cliente, pero antes primero que no cumpla la primera condición. Digamos, este largote ya no cumple porque no tiene de 2 a 5 vocales. La primera condición no va a cumplir. Va a intentar con el nombre del cliente, la segunda condición. Si el nombre empieza y termina en el mismo carácter. Entonces, en este caso, claro, pero Andrés, ¿cómo era? Adriana era, ¿no? Adriana, igual si puede estar en minúsculo, igual tiene que funcionar. Igual es A. Aquí cumple la segunda condición, lo cual nos debe cobrar de 30 a 50 pesos. ¿Ya? Guardamos. Ahí se ve Adriana, en fin. Y cobramos 17. Y eso está entre... perdón, se fue a otro lado, parece. Se fue al último, ¿no? No cumplió empieza y termina en el mismo carácter. Vamos a poner la A mayúscula, ¿ya? Por ahí eso no hemos controlado. Guardamos. Es otra Adriana, pero con A mayúscula. Sí está bien, 34, miren. 30-50. Vamos a chequear, pero antes probemos la otra. Cuando no cumpla esta condición, porque no termina en el mismo carácter, Adrianat, por ejemplo, no cumple también la primera, no tiene 2 a 5 vocales, entonces debe cobrarse de 15 a 30. Guardamos, procesamos, 16 pesos, está bien. Al parecer no estamos controlando en el segundo caso la vocal, la mayúscula. Vamos a ver si es verdad. Miremos el método que se encarga de decirnos si empieza y termina. Sí. No estamos controlando mayúsculas, miren. Entonces, aquí tenemos que decir nombre del cliente to upper y lo llevamos a mayúscula antes de pedir el carácter. Después pedimos el carácter, el 0. El nombre aquí también lo llevamos a mayúscula, to upper. Y después que está en mayúscula ya le decimos, dame el último. A ver ahí si funciona con Adriana mezcladito entre mayúscula y minúscula. ¿Ya? A ver, Adriana. Bien, aquí era donde no cumplió, eligiendo que la primera no la cumple, tiene más de 2 o 5 vocales. Entonces guardamos y aquí debe cobrar entre 30 y 50. 38, ahora sí está bien. Nos faltaba ese detalle de mayúscula. Ok, vamos ahora para seguir avanzando y terminando la rebaja. La rebaja depende de una condición. Hay que ver si el día es par, si el horario es de 3 a 14 para un 25% de rebaja. Aquí hay un método de rebaja. Si le vamos a pasar que nos den esta condición nomás, esta de acá. Día par y hora entre 3 y 14. True o false que nos pasen, nosotros ya chequeamos acá. Y claro, el cobro también, porque el cobro es para rebajarle, ¿no es verdad? Para rebajarle de ahí vamos a sacar. El cobro también es necesario, como veo ahí su compañero ya lo hizo. Entonces está bien. Solamente acá decimos nomás la condición, ya no es termina en N, ya la condición es otra. Es día par 13, 14. Por decir una variable así. ¿Ya? Entonces esto nos tiene que pasar de tipo booleano, nos tiene que pasar también el cobro. Y porque el cobro necesitamos esto porque a esto le vamos a sacar un porcentaje de rebaja. Como en este caso, por ejemplo, del cobro le sacamos el 25%. Pero siempre y cuando, ¿qué cambio esto? En vez de esto, ¿qué coloco? En vez de ter n, ¿qué colocaría ahí? Día par. Día par, ¿no? Claro, porque cambió la condición, día par 13-14. Listo. Si me ha pasado el dedo para arriba, entonces 25 de rebaja. Si no, 0 de rebaja. Esa es la rebaja. Ya que estoy acá, hagamos el cobro final. El cobro final. Hagamos el cobro final. Control C a esto. Porque no hay el cobro final, ¿no? No hay. Es el cobro normal. Aquí vamos a hacer el cobro final. También es un entero. ¿O no? La rebaja creo que es decimal. No es entero la rebaja. Porque miren. Porque va a ser en algún caso una división, ¿no? Ya, dejémoslos entre que se pierdan los decimales. No va a ser caduco por hoy día. Vamos al cobro final. Cobro final. Necesita para el cobro final el cobro, claro, y necesita la rebaja.
Ambas cosas. Lo único que hace él es solo restarlo. Su compañero no ha hecho el método porque era sencillísimo, ¿no? Entonces, return, cobro, menos, rebaja. Nada más. La resta. Entonces, lo ha hecho trabajar al método, al botón, pero el botón es flojísimo. Ahí está entonces. Entonces, este método lo vamos a llamar enseguida para el tercer label y este lo vamos a llamar también para el segundo label, ¿ya? Pero sí hay que pasarle lo que pide acá. 2 cosas y también el de acá pide 2 cosas. Entonces, hay que pasarle y va a funcionar. Si vamos al diseño, al botón procesar, acabamos de hacer el cobro normal y lo tenemos guardado el cobro normal en cobnor, ¿no? Ahora vamos a hacer el S2, pero antes vamos a declarar una variable entera llamada rebaja y ahí vamos a guardar lo que nos diga el método de rebaja. El objeto tiene acceso a ese método. Rebaja. Paréntesis. ¿Qué le pide que le pasemos? A ver, fíjense. ¿Qué le pide que le pasemos? El valor de cobro. No, está en negrilla. No, Está Día en par. negrilla. el booleano. Claro, el día, si es par y si es de las 3 a 14 y además el cobro, ¿no? 2 cosas nos piden. Entonces, el cobro lo tengo aquí arriba, lo tengo el cobro. Ya se lo podría estar pasando el cobro normal. Pero no tengo la otra condición de si el día es par y además de 3 a 14. Entonces, no tengo. Entonces, iba a rebajar, disculpe un ratito, me había olvidado. Voy a llamar al otro método que decir si la condición del día la cumple o no, día y hora, ¿no? Si la cumple o no la cumple. Un ratito esperar, lo voy a llamar a tu amigo que está a tu lado. Se llama día par, hora 13:14. Paréntesis, a ver qué nos pide él. Suerte que están vacíos los paréntesis, belleza. Entonces así me gusta mejor. Entonces lo molesto al de acá para ver si cumple la condición. Y lo que me diga cumple o no cumple, nosotros lo guardamos en esta variable. Entonces, si obtener rebaja me dice, pasame si cumple el día a la hora, entonces le paso nomás la variable, que él ya lo analice, lo chequee. Le paso el cobro normal también, él lo trabaja, nos devuelve algún numerito, el 25% de rebaja o 0, pero nosotros lo guardamos en red. Lo guardamos en red. S2, que está aquí abajo, va a mostrar lo que tenga red, lo mostramos, ¿no? S2.text muestra lo que tiene red, pero llevado a string, porque tiene que estar en cadena, si no, no lo aceptaría S2. ¿No es verdad? Y S3 para terminar, ya no necesito guardarlo en una variable, S3.text va a mostrar el cobro final. Es un metodito, el último que hicimos que es chiquitito. Entonces esto va creciendo obviamente, así a medida que los programas vayan viniendo, va a ir creciendo de a poco a poco. ¿Dónde está el cobro final? Fíjense qué nos pide, para que le pasemos. ¿Qué nos está pidiendo? El cobro y la rebaja. Bien, pasémosle. ¿Dónde está el cobro? El cobro normal. En cobnor. Toma, le digo. ¿Qué más pide ahora? La rebaja sería que está en red. Y lo llevamos a string porque no nos lo va a aceptar sino el line. Con eso hemos terminado. Lo vamos a probar a ver si nos rebaja y si también hace bien la resta, aunque es difícil que se equivoque. Hay que probarlo de todas maneras. Aquí tenemos, a ver, queremos probar la rebaja más que todo y la rebaja depende ya del día y la hora. Entonces cualquier nombre acá puede ser, cualquier corte también. Entonces aquí vamos a ver, para cobrar tiene que ser un día par. Entonces acá, por ejemplo, nos vamos al día 4 de ayer, ya es el día es par. La hora no la cumple en este momento, pero si le decimos a las 13:52, o sea, la 1, hay que hacer un más anchito el de acá, pues no se ve postmeridian. Voy a cortar ya. Voy a hacer un poquito más anchito que se vea claramente eso. Este de acá. Bien, entonces, igual ya que estoy por acá la fecha un poquito más. Perfecto, entonces ejecutamos de vuelta y le damos por ese lado las condiciones, ¿no? Para probar si nos rebaja la cuarta parte o no. Con eso ya terminamos. Juan nació el... ¿Cómo voy a capturar pantalla? Ah, no, sí voy a capturar pantalla. Perdón, aquí clic. 2000, febrero, ya, listo. El corte fue ayer y fue a las 13 horas. Una postmeridian.
Ok, cumple la condición, el corte tal cosa, guardar. Se ve. El cobro, vamos a ver si ya nos procesa 59 el cobro. Y la cuarta parte es 14, está bien. Y la resta de los dos es 45 el cobro final. Está perfecto. Ahora, si él va, por ejemplo, un día impar, o si no, un día par, pero en otro horario, ya no va a cumplir la condición. Por ejemplo, aquí vamos a decir día 4, día par, pero la condición es las 3, aunque sea en punto, ¿no? Pero ya es las 3, las 15. No va a cumplir esto. Vamos a ver, guardamos esto, procesamos, y fíjense la rebaja, 0. Le cobramos al final los 53 nomás. Pero si entre las 15 es un minutito, como algunos reclaman, ¿no? No, señor, la regla es la regla, ¿no? A eso nos duele, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? La regla es la regla, ¿ya? Y la regla de ustedes es que participen, ¿ya? Si no, lamentablemente les voy a ir quitando puntitos. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, curiosidad? Esto voy a dejar de grabar, si no se va a hacer un archivo grandísimo.